buenos días. Este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de los principales acontecimientos mundiales. En el momento que en el Perú se discute una reforma electoral, vamos a hablar el día de hoy con el señor Luis Fernando Núñez Bertoldo. Él es exdirector residente del Carter Center y de la National Democracy Institute en el Perú. Con él vamos a hablar y tratar de responder a la siguiente pregunta. ¿Qué puede aprender el Perú de las reformas electorales ocurridas en los últimos años en distintos países de América Latina y tal vez mencionar algunos casos en el mundo? Y con este tema vamos a volver a la entrevista. Antes de comenzar la entrevista, vayamos a nuestra sección El personaje de la semana. De la semana es el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Él en esta semana reveló que tenía cáncer al hígado y que tiene algunas complicaciones ya que se le ha trasladado dicha enfermedad en otras partes del cuerpo. Lo mencionamos porque el legado de Jimmy Carter, algunos dirán que es más importante que su misma gestión durante el momento que ocupó la presidencia. Sin embargo, hay que rescatar varias cosas en la relación de América Latina con Jimmy durante el periodo que estuvo como presidente Jimmy Carter. Fue el presidente que decidió, pese a la oposición republicana, devolver el Canal de Panamá en 1979 con el acuerdo Torrijos-Carter. Al mismo tiempo, el expresidente Carter, se le conoce como que trató de restaurar relaciones con Cuba, fue el pionero, ya que abrió una sesión de intereses en la propia Habana, luego de una ruptura total de relaciones luego de la Revolución Cubana. Y también se le va a ocurrir, se le va, digamos, a considerar el legado de Carter porque es ganador del Premio Nobel de la Paz y uno de los impulsores del acuerdo Camp Davis en el cual Israel y Egipto obtuvieron la paz. Por todos estos hechos vamos a desearle fuerza a Jimmy Carter para que pese a sus 90 años pueda seguir continuando por la bandera de la democracia, las libertades y la defensa de los derechos humanos en el mundo. Dicho esto, vayamos a nuestra sección, la cifra de la semana. Y la cifra de la semana es 100 mil millones de dólares. Esta cifra para recordarnos lo que sucedió esta semana en el onomástico del expresidente Fidel Castro, en el cual le pidió como indemnización a Estados Unidos a causa del bloqueo económico. Esto revela pues que en el gobierno cubano no hay posiciones totalmente unánimes acerca de las nuevas relaciones con Estados Unidos. Hoy el secretario de Estado John Kerry dirigió una reunión para poder izar la bandera estadounidense en la sede diplomática en La Habana. Al mismo tiempo, luego de escuchar esto, Estados Unidos le pidió 70 mil millones de dólares a Cuba como parte de la indemnización por las nacionalizaciones ocurridas en la isla durante la Revolución Cubana. Estas dos cifras nos revelan pues que existen muchos temas que están pendientes en las relaciones bilaterales de Estados Unidos con Cuba para una total normalización. Dicho todo esto, vayamos a nuestra entrevista. Yo le quiero agradecer al doctor Núñez por su presencia aquí en el programa y muy buenos días todavía. Un gusto estar contigo, Fabián. Bueno, vamos a hablar acerca de las reformas electorales y de partidos también ocurrido en los últimos años en lo que ha sido América Latina. Y comencemos un poquito por las reformas de partido, ¿no? La reforma electoral peruana ahora sostiene que debe haber unas elecciones internas para que exista un candidato por partido. Esto para poder que los partidos comiencen a hacer una campaña interna de lo que son los valores democráticos,
de practicar la democracia interna, cosa que supuestamente lo van a hacer fuera del partido también. Ahora, hay un diagnóstico aquí, si vemos las experiencias de las elecciones internas de los partidos políticos peruanos, han sido muy poco competitivas, por decirlo así, en unas palabras, estas elecciones internas. ¿Cómo hacer para que las verdaderas elecciones internas que deben cumplir a hoy los partidos políticos por obligación sean verdaderas competencias electorales en un país donde el nombre del partido es el nombre del candidato? Ya. Lo primero sería decirte que ya existen en el entramado legal las disposiciones necesarias para que las elecciones internas sean obligatorias. El problema está en que hay un pequeño artículo que dice que la supervisión de la OMPE sería optativa, no vinculante. Yo creo que eso hay que cambiarlo y hacer que la Oficina Nacional de Procesos Electorales tenga un vínculo, tenga una autoridad sobre el proceso electoral y que tengamos realmente elecciones internas libres y transparentes. En mis 30 años de analista electoral, yo creo que hay un triángulo de buenas prácticas en cuanto a los partidos políticos y debería tener que ver con democracia interna, transparencia y fórmulas para alcanzar a nuevos sectores de la población. Yo creo que aquí los partidos no están realizando esas tres tareas de manera ordenada y sistemática. Son partidos más bien casi aventuras electorales que se lanzan a buscar los votos cuando se acerca el proceso electoral y no tienen, con ligeras excepciones, un esquema de comunicación política a todos los niveles y permanente, que es lo que debería hacerse. Me estabas preguntando también sobre algunas experiencias que podamos vincular a este proceso. Yo creo que el caso de México es un caso muy interesante. México, a raíz de lo que sucedió el año 2000, que dejó de tener 70 años de una dictadura de un solo partido a pesar de las elecciones, a abrirse a dos partidos y ahora a más de dos partidos, nos señala una hoja de ruta interesante para ver. Y lo otro tiene que ver con una mirada tal vez hacia el sur. Los partidos políticos en Argentina y en otros países sureños hacen elecciones simultáneas, el mismo día, para todos los partidos, obligatoriamente. Y eso creo que puede ser una lección aprendida para el Perú. Aquí realmente debemos, con ligeras excepciones, dejar esta pantomima de simular que hacemos elecciones cuando en el fondo, como tú lo has señalado, tenemos partidos más bien con nombres de personas que son las que de alguna manera dominan lo que se dice dentro del partido. Yo recuerdo un ejemplo muy claro de un partido político peruano que hizo unas elecciones internas hace años y yo fui de testigo a ver la elección y cuando me retiraba teníamos 3 planchas o 3 fórmulas que se iban a presentar a la elección. Y cuando llegué a la mañana siguiente, habían cambiado estatutariamente la situación para que las 3 planchas quedaran unidas y les crearon cargo a los 3 para un poco quedar bien con todos. Hay una especie de miedo a lo que es la discrepancia interna. Sí, la competencia. Y hacerlo esto público, ¿no es así? Así es. Porque yo creo que el público tiene que ver dentro de los partidos también opciones. No, libres. Claro, o sea, opciones que puedan dar y crear un debate que sea de dominio público, pero sin embargo eso lo mantiene en escrito privado todas las discrepancias internas dentro del partido. Y sucede también que hay partidos que llegan por fin a una fórmula un poco obligada, amarrada, entre presidente y secretario general, solamente para la galería, y que inmediatamente después de la elección el presidente anda por un rumbo y el secretario general anda por otro. Lo cual revela que nunca estuvieron de acuerdo en una fórmula, simplemente fue una fórmula un poco obligada. Claro. Yo creo que hay que hacer una ingeniería integral del sistema de partidos peruanos. Bueno, otro tipo de problema relacionado a los partidos es su representatividad. Así es. Yo me acuerdo que hace más o menos unos 10, 15 años el modelo del PT era muy atractivo para la región, el Partido de los Trabajadores en Brasil, Así es. en el cual para ser líder del partido, en primer lugar tienes que ser líder de una base, ¿no? Lo que se denomina representar a un grupo social específico.
Y lo que queda hoy día del PT, luego de estar en su segundo, luego de un periodo largo de tiempo, ya sería el cuarto periodo en el gobierno. Lula y Dilma. Sí, esto ya creo que no queda nada. Ha quedado en evidencia pues con esta ola de acusaciones de corrupción que el Partido de los Trabajadores, lo que nos parecía muy idealizado en un momento dado, hemos ido a la realidad de la política con estos descubrimientos de actos de corrupción dentro del Partido de los Trabajadores. La lección aprendida ahí, y eso que yo soy demócrata convicto y confeso, es que un partido político tiene que entender que no siempre puede estar gobernando y que debe dar paso también a las fuerzas de oposición. Yo creo que el poder sostenido en las mismas manos durante mucho tiempo puede ser un vicio, puede ser una tentación y deriva en estos casos que estamos viendo, el caso de Brasil con 4 gobiernos del PT, o el caso de Venezuela con 16 años de un chavismo, madurismo, que se niegan a entregar. O sea, y lo mismo, volvamos al caso de México, 70 años de la dictadura perfecta del PRI. O sea, yo creo que hay que tener otras alternativas. Y esto me lleva pues a reflexionar contigo también sobre esa oxigenación que necesitan los partidos. Y en mis 17 años de vida en el Perú, yo siempre insisto con mis amigos que lideran los partidos en la incorporación de las mujeres, en la incorporación de los jóvenes. En mis charlas que dicto por todo el país, yo digo, ¿conocen algo más terco que una mujer? No hay nada más terco que una mujer, pero se necesita esa terquedad en el sentido positivo. Una mujer empeñosa, con proyectos, con ideas, puede traerle a los partidos un nuevo oxígeno, un ayornamiento, un nuevo liderazgo. Y lo mismo el caso de jóvenes. Yo creo que ya hay una oportunidad para que los jóvenes tomen posiciones de poder, pero de verdad, no adornitos en las listas o en los directorios partidarios, sino jefes de partido que sean personas base 4, por ejemplo, y no tengamos siempre a las mismas caras, que de paso la población ya está cansada de verlas. Ajá. En otros sistemas democráticos, los expresidentes pasan a ser una especie de reforma, de reserva moral del país, ¿no? Y ¿no? muy bien vistos, por cierto. Claro, entonces inclusive como Carter fundan hasta una fundación para promocionar la democracia, los derechos humanos, sistema electoral y todo eso. Así es. Pero en América Latina parece que los expresidentes tienen una tremenda nostalgia por el poder, ¿no? Así es. Es que el poder es una tentación en el fondo y siempre hay esa nostalgia de querer volver. El caso del presidente Carter, que fue mi jefe por 10 años, cuando yo dirigí aquí el Centro Carter y el Instituto Demócrata, es un caso interesante, porque ahí tienes una figura que después de su presidencia se entregó una tarea titánica que tiene que ver con la observación electoral, con los derechos humanos y hasta cosas que la gente no conoce, por ejemplo, autoconstrucción de viviendas en Bolivia. Carter patrocinó la autoconstrucción de viviendas en Bolivia. Y acá en el Perú lo tuvimos en el año 2001, en una visita de 4 días muy interesante. No pudo venir antes porque, ahora lo puedo revelar, el presidente Fujimori no quería que el presidente Carter viniera al Perú durante el proceso electoral del año 2000, que fue cuando quisimos traerlo originalmente. Por fin accedimos a esa posibilidad el año 2001. Y el presidente Carter tuvo una visita muy interesante, visitó también algunos barrios del Perú y dijo, aquí hay mucho todavía por hacer y nosotros estamos dispuestos a dar la mano. Correcto. Con respecto al número de partidos que tiene un sistema electoral, por ejemplo, en el Perú me parece que hay, todos creo que pueden estar de acuerdo, que hay exceso de partidos políticos. Sí, ya tenemos 21 partidos inscritos y corremos el riesgo de llegar a casi 30. ¿No? Estamos de acuerdo que un sistema bipartidista también restringe, los estadounidenses están muy desacuerdo, Gran Bretaña ha perdido su bipartidismo después de muchos años y va a aceptar terceros, ya participan en el juego terceros o cuartos partidos. Sí. ¿Cómo hacer para el Perú para reducir el número de partidos? ¿Tenemos que cambiar del sistema proporcional a un sistema por mayoría o una mezcla? Algunos ponen que mejor que la candidatura sea uninominal, binominal, por regiones. ¿Cómo cree que puede, digamos, esto? Hay que reconocer que en el Perú tenemos una fragilidad en el sistema de partidos al tener tantos. Yo considero que tendríamos 6 o 7 partidos. Eso demostraría las ópticas, los colores, digamos así,
el sentido ideológico entre la izquierda, el centro y la derecha. Pero pasar a más, me parece, como lo estamos viendo ahorita, no ayuda, porque tenemos este fenómeno que ahora todos están hacia el centro, con ligeras excepciones de alguna izquierda más radical y de alguna derecha que de paso, como tú sabes, Fabián, en el Perú, aquí tenemos algún problema con la confesión de ser de derecha. En Chile, la gente de derecha no tiene ninguna vergüenza en considerarse de derecha. Acá en el Perú hay como un miedo a decirlo abiertamente, sabiendo que hay un electorado que vota por la derecha. Entonces, todos están así como agrupándose al centro, y en esa agrupación al centro, el elector se ve un poco confundido porque no termina de entender dónde están los matices. Yo sí creo que un sistema de partidos con 7 u 8 partidos sería lo ideal, a pesar que todos se pueden inscribir. Y lo único entonces que queda tal vez es elevar las condiciones, como elevar el número de firmas para poder... Sí. Yo creo que también el asunto de las firmas y el asunto de las bases partidarias a las que aludiste al principio tendría que también revisarse, porque, por ejemplo, a mí que me toca trabajar mucho con jóvenes, los jóvenes no les gusta esa palabra militancia. Esa palabra militancia la viví yo en mis épocas de estudiante en los años 70, pero hoy militancia, además es una palabra cerca de lo militar, ¿no? Entonces el joven más bien prefiere adherirse, simpatizar, pero la militancia como tal ya es una figura que está perdiendo vigencia dentro de los partidos. Correcto. Señor Núñez, vamos a hacer acá una pausa y volvemos con nuestra conversación. Un gusto. Ya, se encuentra Carlitos. Listo, Carlos. Interesante. Uchito Suta, mira, te va a trasladar Manrique a La Palma. Conversamos con nosotros Mario Casareto Latorre, comandante departamental de Lima Centro, dando cuenta de estos primeros resultados y tras las tareas de rescate que se vienen dando en esta parte de la carretera Chayán-Churín, en la provincia limeña de Ollón, en donde hasta el momento hay 4 fallecidos, 4 heridos, y las tareas de rescate se toman bastante. Continuamos con nuestro programa Antena Internacional. El día de hoy estamos tratando de recoger las experiencias de las reformas electorales ocurridas en otros países que pueden ser aplicados en el Perú en la siguiente reforma electoral que ya el día de hoy se está discutiendo en el Congreso peruano. Para lo cual tenemos a nuestro invitado, Luis Fernando Núñez. Él es ex director residente del Cantor Center y de la National Democratic Institute en el Perú. Señor Núñez, hay otro tipo de problema que desgasta mucho a los partidos políticos de acuerdo a una experiencia. Es que finalmente existe 2 planes de gobierno que presentan los partidos políticos. Uno para ganar las elecciones y el segundo, si es que salen electos, para gobernar. Ya. ¿Cómo evitar esto que tanto desgasta a la imagen del partido ante la opinión pública? ¿Qué puede decirnos tal vez otras experiencias de otros países? ¿Hay alguna sanción moral solamente o de tipo institucional? Lo primero que hay que reconocer es que en nuestros países, en la mayoría de los países latinoamericanos, la gente realmente no vota por el programa de gobierno. Las campañas son altamente emocionales. La gente termina votando con el estómago y muchas veces le escuché al expresidente Sanguinetti del Uruguay diciendo que la gente vota hasta con el hígado, y él lo calificaba como el voto bronca, el voto de la molestia, el voto de la rabia. Así que los programas de gobierno que yo considero como politólogo que son muy importantes, no son tan vitales para el elector como tal. Sí son vitales, por supuesto, para presentarle una oferta al electorado, una oferta, digamos, general,
unas 8 o 10 ideas fuerza, pero la gente termina votando por las emociones. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones, y yo por supuesto estoy de acuerdo con esto, ha aplicado esa norma de que los partidos para presentarse a una elección tienen que presentar un programa de gobierno. Pero creo que el programa de gobierno debería ser trabajado bajo alguna metodología que permitiera que durante los 5 años que dura un periodo constitucional, se fueron trabajando los programas y el CEPLAN, que considero que es una instancia muy interesante de planificación, pudiera, y creo que lo está haciendo, de alguna forma intervenir en la discusión partidaria para presentar las grandes líneas maestras de la prospección peruana, por ejemplo, en los próximos 20 años, en los próximos 50 años. Estamos caminando ahorita a pocos años del Bicentenario. ¿Cómo vemos al Perú del año 2021? ¿Cómo vemos al Perú del año 2050? Eso deberían estar pensando los partidos. Y no en más fierro, más cemento, una escuelita por acá, una posta por allá, porque eso terminan siendo colcha de retazos, que es un poco también lo que viene pasando, y tú querías abordar el tema de la reforma electoral. La reforma electoral que han propuesto los 3 organismos del sistema electoral, el jurado, la OMP y el RENIEC, en el fondo se está quedando una especie de colcha de retazos, donde se aprueba una norma por acá, otra norma para allá, y no el conglomerado del Código Electoral y del Código Procesal Electoral que el sistema electoral le ha presentado al Congreso. Perfecto. Qué interesante, ¿no? Que los partidos piensen a largo plazo, cuando en el Perú creo que ni siquiera terminan de pensar en los siguientes 5 años, ¿no? Así es, así es. Ahora, es una lástima. Sí. Pero eso comprueba la fragilidad partidaria. Ahora, otro tipo de reforma que ocurre dentro de los partidos y para mejorar el sistema electoral es justamente el tema del financiamiento. Así es. Hoy, tanto el gobierno que está en el poder, nueva mayoría, en el caso de Chile, como la coalición que apoya a Dilma Rousseff en el gobierno de Brasil, enfrentan sendas acusaciones de mal financiamiento de los partidos políticos. Así es. Este es un mal generalizado aparentemente en América Latina. ¿Qué tipo de control debe existir en el financiamiento en el caso del Perú? ¿Cómo puede recogerse alguna experiencia? ¿Se puede limitar el monto del dinero? ¿Tiene que ser una persona visible, salir una lista pública? ¿Cómo podría hacerse para poder controlar el mal financiamiento de los partidos políticos? Que finalmente los representantes políticos que salen a la luz publicados, son elegidos con dinero ilegal, pueden no respetar la voluntad popular. Ya. Mira, yo soy poco partidario de utilizar el sistema norteamericano como modelo, porque creo que América Latina tiene sus propias peculiaridades. Pero sin embargo, a mí me parece que la transparencia total en el financiamiento de los partidos y de las campañas debería ser la norma. O sea, así tú dones 10 centavos de sol a una campaña electoral, eso debería pasar por un tamiz, por un reglamento, por una absoluta transparencia. Y no estamos haciendo eso en el Perú. ¿Y debe ser tal vez público, publicarse los donantes por cada partido? Yo estaría de acuerdo con eso. Sé que es una apuesta difícil porque algunos dirán, oye, se va a saber que estoy donando a A, B, C y D, porque eso sucede acá con los grandes empresarios. Juegan a varios frentes, ¿no? Pero yo sí soy partidario, dado a los escándalos que hay en México, dado a los escándalos que hay en Brasil y en Chile, yo sí creo que deberíamos transparentar totalmente. O el caso venezolano, donde uno ya no sabe cuál es la finanza del gobierno y cuál es la finanza del partido de gobierno. O sea, son casos escandalosos que la población lo ve y le repugna. O sea, yo creo que le estamos dando un pésimo ejemplo a la población cuando no se transparentan las finanzas partidarias. Yo recuerdo en el año 2001, 2002, la Asociación Civil Transparencia, con dinero de la cooperación internacional, hasta le entregó a los partidos un programa informático, un software, para que ellos pudieran llevar las finanzas partidarias de total transparencia. Y no eso no funcionó. No funcionó porque sabemos que no están claras las finanzas, a pesar que una gerencia de supervisión de fondos partidarios en la OMPE está un poco de manos amarradas.
No se sanciona a los partidos que no cumplen con entregar los informes, realmente están ahí un poco a la deriva, y creo que debería haberse puesto candados más fuertes para todos estos temas. ¿Por qué? Porque además desde hace 4 o 5 años tenemos el fantasma de la narcopolítica, claro, sobre todo en la zona de la selva, en ese corredor de selva, hay candidatos que no sabemos dónde sacan sus fondos para tanta propaganda. Correcto. Otro tipo de problema es acerca de la posibilidad de poder reformar, algunos lo han tocado, la segunda vuelta electoral. Ya. Hay algunos críticos que señalan que el objetivo de la segunda vuelta electoral, cuando un partido no tiene mayoría absoluta, finalmente no crea esa base ancha que persigue de alianzas políticas. ¿Usted está de acuerdo que se revise este punto? Sí, yo creo que es un punto que hay que discutirlo, que hay que ponerlo sobre la mesa. Mi amigo Fernando Tuesta ha lanzado una iniciativa para discutir que sería trasladar, por ejemplo, la elección congresal a la segunda vuelta. Creo que pudiera ser materia de análisis y de discusión, de ver los pros y los contras. Hay gente que dice, bueno, y si no hubiera segunda vuelta, ¿cómo se hace? Fernando habla de la segunda vuelta, de sí o sí para la parte legislativa, para equilibrar un poco las fuerzas del poder y no tener la dispersión que tenemos ahorita en el Congreso. Creo que habría que poner esas alternativas sobre la mesa. Por último, señor Núñez, quisiera preguntarle acerca de las listas que se presentan. ¿Usted está de acuerdo que se mantenga el voto preferencial o cerrar las listas y pedirle un mayor trabajo a los partidos para que sean lo suficientemente representativos las listas a congresistas? Para empezar, yo soy partidario de eliminar el voto preferencial siempre y cuando tengamos un sistema de elección interna lo más perfecto posible. Democracia interna eliminaría el voto preferencial. Y lo otro que estoy de acuerdo es en la paridad. Hombre-mujer, mujer-hombre, y también, por supuesto, subir un poco el número de jóvenes que se presentan en las listas. Yo creo que si eliminamos el voto preferencial teniendo un buen sistema de elecciones de democracia interna y la paridad, podemos tener representantes mejores. Y lo otro que yo colocaría es una serie de normativas que de alguna manera, voy a decir una palabra que no me gusta mucho, obliguen al representante a rendirle cuentas prácticamente semanalmente, mensualmente a sus electores. O sea, en los Estados Unidos, por ejemplo, los representantes son muy cuidadosos de su relación con la gente que votó por ellos. Así es. Acá en el Perú le damos un cheque en blanco y dentro de 5 años nos volvemos a ver. Así es, y la gente se olvida inclusive por quién votó, ¿no? Mi reflexión final sería que en las pocas semanas que nos quedan, la Comisión de Constitución y el grupo que está viendo la parte de la reforma electoral afine lo más posible los pocos elementos que tenemos para corregir, que vayamos a una elección del 2016 donde el elector se sienta el protagonista del proceso y no son los candidatos. Doctor Núñez, le quiero hacer una pequeña pregunta y una respuesta bien cortita, un nombre nada más. ¿Cuál es a su concepto el sistema de partidos políticos y representatividad que mejor funciona en América Latina? Tal vez puedo hacer 2 o 3 nombres. En este momento creo que las reformas que se han hecho al sistema de partidos en México nos presentan un cuadro interesante. Yo me quedaría con México. Costa Rica está mejorando también su sistema de partidos, pero en general hay mucho que hacer para reformar los partidos en América Latina. Aún en el caso chileno, que podría ser un caso emblemático de 2 frentes que se presentan. Bueno, ellos quieren revertir muchas de las reformas hechas al comienzo de... Pero yo me quedaría con el caso mexicano porque creo que se ha hecho ahí una reforma interesante que pudiera servirnos de ejemplo. Nunca de modelo a copiar. Cada país tiene su propia idiosincrasia y su propio juego de sistemas, así que lo que se puede es arreglar detalles, pero no copiar al fondo. Bueno, señor Núñez, yo quiero agradecerle su presencia aquí en el programa y yo quisiera invitarlo por una siguiente oportunidad donde podamos tal vez conversar ya específicamente de una experiencia concreta en nuestra democracia que tenemos que
perfeccionarlo a nivel de América Latina, ¿no? Sí, será un gusto, sobre todo ahora que el Congreso termine de hacer las reformas, porque ya vamos a iniciar el cronograma electoral, ver cuáles por fin se aprobaron y ver qué tan efectivas van a ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con ustedes, señores, hasta la siguiente semana aquí en su programa Antena Internacional.